Hola a todos mis hermanos, bueno, aquí les presento el resumen de la clase pasada y habíamos hablado de la teología de la cautividad. Básicamente es el cautiverio que estuvo Israel en Babilonia por 70 años. Entonces aquí les presento la mapa conceptual de todo lo que sucedió eh, ante el cautiverio y estando básicamente el cautiverio cuando Isaías profetiza. Jeremías es nombrado profeta, Babilonia conquista a Siria, inicio el mandato de Nabucodonosor 625, Daniel y Ezequiel son llevados a Babilonia 617 y en el 607 Nabucodonosor destruye a Jerusalén. Antes del cierre, el dolor era considerado como una pena medicinal y vindicativa. La apostasía era tan grande que Dios suprime el aspecto medicinal y vindicativo, la destrucción del pueblo. A pesar de esta sentencia, Dios conservará un remanente, en el cual brotará un nuevo Israel, un Israel purificado. El dolor del cautiverio resulta ser el medio providencial para anudar una intimidad más profunda entre Dios y el judío fiel. El reino de Judá pasó de ser una nación teocrática a un reino espiritual disperso y unido a la fe. Durante esos 60 años ya no había templo, no había sacrificios expiatorios, no había sacerdotes. Cada judío debía ser fiel al Señor y guardar la fe en medio de una sociedad secular divorciada de las leyes ceremoniales y espirituales de Israel. En esta época surgen las sinagogas, las cuales eran lugares de reunión donde los creyentes judíos leían la ley de Moisés, meditaban, oraban, cantaban al Señor y clamaban por justicia. Dios usó a Babilonia como instrumento de juicio contra Siria y Egipto, y usó a Ciro como instrumento de juicio contra Babilonia y restauración para Israel. No quedó impune el pecado de las naciones que dañaron a Israel. Entonces Dios sigue haciendo justicia en los tiempos. La justicia de Dios, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19:9. La cautividad babilónica ayuda al pueblo judío a tener un contacto más vivencial con Dios. En medio del cautiverio, las pruebas de los justos aceleran la intervención divina. Isaías 65, 13 al 14 nos da una promesa de esperanza para aquellos que son fieles delante de Dios. Salmo 137, también un lamento de los cautivos en Babilonia, como ellos allí se lamentaban en medio de la situación que estaban viviendo. Desplazamiento en Colombia forzado es como un cautiverio. Años atrás en Colombia había muchos desplazados. Hoy en día ya se ha calmado el asunto. Pero bueno, básicamente han quedado secuelas de esta situación y cómo atendemos a estas problemáticas. Durante el exilio vemos el prototipo de iglesia invisible y dispersa, que al mismo tiempo está unida por una fe común en el Mesías, Jesucristo. Dios nos manda a ser sal y luz en medio de un mundo babilónico. Entonces, básicamente, eso es lo que respecta al cautiverio babilónico. Ahora bien, la teología de la cautividad, ¿qué pasará después de esta pandemia? La pandemia de verdad del siglo XXI, el año 2020, que fue bastante difícil. Ahora el 2022 se ha calmado un poco el asunto, pero sin embargo, ¿qué pasará más adelante? Entonces, es el desafío que debe tener la iglesia ante todas estas situaciones. Según los analistas en temas de geopolítica, una progresión de estados débiles en América Latina y África, aumento de la protesta social ante la impotencia de los gobiernos para atender el desempleo y la pobreza, y un mayor protagonismo de los países asiáticos en el escenario global. Siglo XX, conocido como la época del modernismo. Entonces, este siglo fue el resultado de errores y fracasos en épocas pasadas. Hubo un sinnúmero de pandemias y enfermedades que cobró la vida de muchas personas. La perspectiva de vida de muchas personas aumentó de 45 a 80 años. Se logró tener el agua potable y saber manejar las aguas contaminadas a través de sistemas de alcantarillado. El Gran Hedor o la Gran Peste, Río Támesis, Londres, siglo XVIII después de Cristo. Entonces, ese gran hedor que hubo en Londres, estaba contaminada las aguas de Londres y produjo una cólera que, bueno, muchos muertos había. Entonces, eso les obligó a los londinenses a hacer sistemas de agua potable, tuberías, alcantarillado, acueductos que hasta la fecha, hoy en día, lo tienen muchas ciudades en el mundo entero, pero tuvo que pasar algo para que el hombre aprendiera y de esa manera hacer otros descubrimientos. El desafío de la iglesia frente a la pandemia del siglo XXI es la temática que vamos a compartir la próxima clase. Que mi Dios Santo les bendiga.